¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Hago este videíto para mostrarles el detrás de cámara, llamémosle. Después de hacer determinados videos, me queda esta montaña de herramientas que tengo que volver a ordenar, cada una en su caja. La que tiene que volver al tablero vuelve. Y así. La verdad, apasionado con este tema, ¿eh? Las herramientas a full, los videitos a full, y el canal va creciendo. Les mando un saludo. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un video cortito, un video a modo de avance de las herramientas básicas que vamos a necesitar para desarrollar prácticamente cualquier servicio de electricidad. Después vamos a desarrollar más o menos cuál sería la función de cada una. Para los amigos que quizás están en el tema, que están en el oficio, van a decir: Tano, otra vez con esas obviedades. Pero hay muchos otros amigos que están empezando, que están entrando en el mundo de la electricidad, en el mundo del oficio, y seguramente les interese saber el porqué de este elenco, llamémosle medianamente variado, de destornilladores, o este elenco medianamente variado de pinzas. Así que bueno, los espero. La invitación está hecha. Seguramente haremos un videíto más completo, donde describiré cada uno de los usos, como dije. Así que nada, los invito a una nueva charlita, a un nuevo video de Siciliano en su taller. Este videíto es a modo de presentación, dado que bueno, sé que hay muchos amigos que están ansiosos con este video. Les mando un saludo y gracias por el apoyo. Te voy a hacerte completa. Estás buscando que yo le meta. Ya llegamos a la meta. Ahora nadie aprieta. Y me puse la Balenciaga. Mami, no te hagas, vente pa' acá, tú eres brava. Yo sé que sos gato. Buena llave. YouTube Siciliano en su taller, herramientas pa' trabajar A nomás. veces ya no quiero estar aquí, me siento solo aquí, en el medio de la fiesta. Quiero estar en donde nadie me molesta, quemar mi libreta, soltar mis maletas. Quiero llamar al 75508 doctor, a ver quién contesta, y si me contesta, quiero decirle que quiero volver, que quiero salir de este hotel y desaparecer. Y si me contesta, quiero decirle. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que bien. Nuevo video desde la obra. Salí loco. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Y bueno, Tanito, ahora te queda ordenar todo esto otra vez adentro de la caja.
porque los amigos te bancan mientras haces la limpieza, mientras haces la charlita. Pero después, bueno, te queda la montaña y te tenés que arreglar solo. Y sí, también es comprendible. Estaba viendo lo que tardé en hacer la limpieza, fueron 2 horas. 2 horas más para ordenarla sería un video de 4 horas. Así que a los muchachos no se les puede decir nada más que gracias. Les mando un saludo a todos.